Así es, mis hermanos, y adelante en Cristo Jesús. Estemos atentos porque ha llegado el momento de recibir el consejo de Dios por medio de su palabra. Con ustedes, el expositor del mensaje para hoy. Gloria a Dios, bendito sea Jesucristo. Vamos pues entonces a meditar en la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 7. Ahí estaremos en esta preciosa mañana pues recibiendo el consejo de Dios para nuestras vidas, mi hermano. Es bueno e importante que cada día, hermano, si es posible, antes de empezar las jornadas diarias, hermano, ir a la palabra, para que Dios nos dé una palabra de consejo, una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Y si a veces pues es en el horario que estamos nosotros utilizando, pues igualmente que esa palabra lo fortalezca para que usted pueda el resto del día, fortalecido por la palabra de Dios, hermano, luchar contra todo lo que se opone, ¿verdad?, a que uno camine con Dios. Tenemos tres enemigos: el mundo, la carne y Satanás, que Dios lo reprenda. Entonces necesitamos ser fortalecidos por la palabra para poder enfrentarnos cada día a estos tres enemigos, mi hermano. Entonces usted y yo tenemos que recibir la palabra, tenemos que orar, tenemos que tener el oído atento para recibir el consejo de Dios, y así podremos enfrentar y vencer cada día la oposición. Bendito sea Jesucristo. Bien, mis hermanos amados, vamos entonces a entrar a la palabra. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, oh Padre eterno, por esta palabra tuya. Oh Padre bueno, Señor amado, que tú nos estés, Señor, ministrando en esta preciosísima mañana. Sí, Señor, tomamos la autoridad que tú nos has dado, y todo espíritu de oposición a tu palabra, todo espíritu que se levanta para que tu evangelio sea predicado, Señor, enseñado, todo espíritu de ceguera espiritual, toda fuerza, Señor, contraria, atamos, reprendemos, echamos fuera y declaramos libertad en el nombre de Jesús, para que tu palabra, Señor, esté llegando a lo más profundo de nuestro ser, que tu palabra, Señor amado, esté tocando, oh Padre Santo, nuestras fibras más sensibles, y así podamos, Señor, ser, oh Padre Santo, bendito Dios de la gloria, bendecidos por tu palabra. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, el tema de esta mañana tiene que ver con el saber pedirle a Dios. Bendito sea Jesucristo. Ayer tratábamos, hermanos, sobre a veces malinterpretar las escrituras y utilizar a veces los sacrificios, como es la oración, el ayuno, la vigilia y hasta aún nuestras ofrendas y todo ello. Todo esto lo mal usamos, en el sentido de que a veces queremos manipular a Dios por medio de los sacrificios. O sea, llegamos a tocarle la puerta al Señor por medio de la oración, del ayuno y la vigilia y todo ello, para querer a Dios manipularlo a que haga lo que a nosotros nos parece. Y lo triste es cuando nosotros a veces pedimos mal, hermano, como dice la Escritura. Ahora, el pasaje que estamos leyendo dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué es lo que trata de decirnos aquí el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos de esto? Importante, hermano, es meditar cuidadosamente en cada palabra que hay en la Biblia y no tomarlas a la ligera. No pensar que lo que entendemos nosotros, eso es lo que contiene el pasaje leído. Hermano mío, la palabra de Dios es muy profunda.
La sabiduría de Dios es muy profunda. Y ¿qué quiero decir con esto? Que a veces lo que nosotros pensamos que quiere decir la palabra no es lo que realmente quiere decir. Por eso hay que leer la Biblia cada día, hay que estudiarla, hay que recurrir a nuestros padres espirituales, que son los pastores, para que ellos nos ayuden y nos enseñen a discernir cada pasaje de la Biblia, cada palabra que encontramos, porque obviamente los pastores son las personas mucho más capacitadas a veces que nosotros para enseñarnos, hermanos, lo que contiene la Biblia. No entendamos a la ligera. Pero cuando hablo de pastores, obviamente usted tiene que recurrir a su pastor, al que Dios le dio, al pastor que a usted lo guía, ¿verdad? No a otros pastores. A veces nosotros, hermanos, ponemos la fe, la confianza y la esperanza en cualquier predicador y pensamos que así es, y nos atrevemos a veces hasta a contradecirle a nuestro pastor. Hermano, cuidado, porque si tú le estás contradiciendo a tu pastor es que el enemigo ya te contaminó el corazón. Sé humilde y pídele a Dios que te hable por medio de tu pastor, porque si Dios te lo dio a ese pastor es porque Dios sabe que ese hombre es la persona indicada para guiarte. Dios no se equivoca, bendito sea el Señor, y todo lo que te rodea te lo dio Dios, y más bien hay que agradecerle, hermano. Hay que agradecerle. Es decimos, no es que mi pastor no me gusta porque a veces es esto y el otro. Hermano, tú tienes que entender algo, que todo lo que Dios pone delante de ti es con propósito y que todas las cosas ayudan para bien. A veces Dios tiene que ponernos un pastor de esos medio bravos, hermano, para que nosotros hagamos caso. Pero cuando nosotros, hermano mío, somos sumisos y obedientes, no hay necesidad de que Dios nos ponga un pastor bravo. Alabado sea Jesucristo. Hay tantas cosas que tenemos que entender, hermano. Hay tantas cosas, hermano lindo. Si uno va a la palabra, se encuentra que cada cosa estaba con propósito allí. Cuando Dios levantaba reyes, levantaba profetas, habían profetas como Elías. Ese Elías era, hermano, terrible. Ese Elías tú te le reías, hermano, y ese Elías te daba un palazo por la cabeza. Pero también había un Eliseo, hermano. Eliseo tenía otro carácter, bendito sea el Señor. Vemos también en la Biblia a un Moisés que era manso y humilde, pero también a un Josué que él tomaba la espada y te decía, vamos a pelear, vamos a luchar. Hermano, Dios sabe cómo hacer las cosas. Confía en Dios, alabado sea nuestro Padre Celestial. Bueno, estamos hablando acerca de cómo pedir a Dios, el saber pedirle a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque a veces pedimos mal, dice el libro de, bendito sea Jesucristo, el libro de Santiago, capítulo 4. Ahí dice el Señor, vosotros pedís, pero pedís mal para gastar en vuestros deleites y placeres. Eso no sabe pedir. Ahora, cuando vayas a pedirle a Dios, no quieras manipularlo a través de una oración, de esas oraciones de llanto, de esas oraciones de... Hermano, ¿por qué digo esto? Porque nosotros pensamos que a Dios podemos tratarlo como nosotros tratábamos a nuestros padres. A nuestros padres los manipulábamos con un llanto, con un abrazo, ¿verdad? Los manipulábamos con un beso para que nos den lo que nosotros queríamos. Pues a Dios no se le puede manipular de esa manera. A Dios hay que ir con sinceridad, con humildad, porque a veces la arrogancia también, como la del fariseo, que fue a Dios con su arrogancia, Dios no lo escuchó, ni tampoco Dios lo bendijo de ninguna manera. Alabado sea el Señor. Todo eso hay que analizar cuando uno va a pedirle a Dios. Ahora, hay que entender, hermano mío, que cuando uno va a pedirle a Dios, en tu corazón tiene que haber siempre bendito sea Jesucristo, mirar el bien común. Mirar el bien común. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces pedimos de una manera egoísta, hermano. Decimos, Señor, mira, dame a mí. Señor, yo necesito esto, yo necesito el otro. Y nuestra mente solamente está mirando
lo de uno nada más. Le digo, bendito sea el Señor, algo que sucedió. Un hombre anhelaba tener un carro, una movilidad. Él tenía varios hijos y él miraba también la necesidad en la iglesia, y él quería tener un carro, ¿verdad? Entonces le pide al Señor el carro y le dice: Señor, dame un carro. Le dice: mira que yo necesito, la iglesia está un poco lejos, y aparte te prometo, Señor, que yo voy a ayudar con ese carro en la iglesia. Bueno, Dios le da el carro, dice la historia. Y pasado el tiempo, bueno, él andaba realmente pues lo que había dicho en su corazón, o lo que había dicho al Señor, lo estaba haciendo. Pero después se olvidó de la iglesia, se olvidó de todo, y andaba ahora en su carro. Su carro se volvió su Dios. Ahora su carro lo andaba bien pintadito, bien arregladito, paseando por aquí, por allá. Llegó el momento que hasta se le apareció una mujer ahí en la calle, la subió en el carro, y después ya la mujer se volvió parte de su vida, cometió adulterio y todo por el carro. Miren, hermano, pedimos mal a veces. Pedimos mal, no estamos a veces preparados, no estamos a veces listos para recibir una bendición de parte de Dios. Por eso dice la palabra que a veces pedimos mal. Hay que saber pedir, hermano. Hay que saber pedir qué es lo que realmente el hombre necesita en sí. Mira la sabiduría de Salomón. Salomón supo pedir. Dios se le apareció a Salomón y dice la Escritura que Dios le dice: Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón, hermano, corrió y le dijo: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría, le dijo Salomón. Es todo lo que le pidió a Dios. Bendito sea Jesucristo, qué gran petición, ¿verdad? Nosotros de repente, si Dios nos dijera: pídeme lo que quieras, ¿qué le pedimos? Riquezas, plata. De repente le pedimos fama, poder, ¿verdad? Porque obviamente, ¿quién no quisiera tener, pues, no sé, una cuenta en el banco de unos 50 millones de dólares, o si es posible más? ¿Quién no quisiera tener? Pero la pregunta es: ¿para qué quieres ese dinero? Ahora, el Señor conoce nuestro corazón. De repente decimos: no, con esos 50 millones de dólares yo voy a hacer esto, voy a hacer aquí, allá. Pero Dios, que conoce nuestro corazón, ¿qué nos dirá? El Señor sabe las debilidades nuestras. Dice la Escritura que el corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Jehová, Él lo conoce. Por eso hay oraciones que tú y yo hacemos, hermano, a veces, y Dios dice: no, todavía no es el tiempo de darte lo que estás pidiendo. Ahora, hay algo importante que también nosotros debemos entender: que somos hijos de Dios y que todo lo que Dios tiene es nuestro. Lo triste es cuando nosotros no tenemos esa convicción, hermano amado, de que somos hijos de Dios, de que Él está ahí para suplirnos toda necesidad. Y Jesús lo dice claramente, hermano, en el capítulo 6 de Mateo, donde Él habla acerca de que nosotros a veces estamos afanados y angustiados, donde el Señor dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestros cuerpos, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y empieza el Señor a hablar de los animales. Mira, dice: las aves que ni siembran ni ciegan, y Dios las alimenta. Mira las plantas, dice que hoy día existen y mañana dejan de ser, y Dios las viste más hermosas, y ni aun Salomón, con toda su sabiduría, su poder, su fama, pudo vestirse mejor que las plantas. Y dice el Señor: si así Dios hace por la naturaleza, por los animales, ¿cuánto más no haría por sus hijos, hermano amado? Pero a veces nosotros estamos desesperados y nuestras oraciones son: Señor, dame, Señor, esto, dame el otro, dame un carro, Señor, dame no sé qué, y esto y el otro, cuando ya eso tú ya lo tienes.
ya lo tiene. Qué chistoso es, hermano, sinceramente, que alguien pida lo que ya tiene. Imagínate que tú ya tienes, alabado sea el Señor, un carro, por ejemplo, o una casa, ¿verdad? Y tú lo estés pidiendo. Dame una casa. El que te estés, al que le estás pidiendo te va a decir: ¿por qué me pides una casa si ya la tienes? ¿Por qué me pides esto y el otro si ya lo tienes? No me pidas lo que ya tienes. ¿Por qué Salomón al Señor no le pidió riquezas? Porque él ya las tenía. Ya las tenía. Y tú y yo debemos entender eso, que ya los tenemos. Somos hijos de Dios, herederos de los bienes eternos de Dios, coherederos con Cristo, y allá es el lugar donde viviremos eternamente. La Biblia dice que las calles son de oro, el mar como limpio, bello y hermoso como el mismo cristal, dice la Escritura. Las puertas de la ciudad eterna llamada la Nueva Jerusalén dice que son perlas y que está adornada con todo tipo de perlas preciosas. Usted tiene que leerlo en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Ahí le va a decir la Biblia todo lo que Dios tiene guardado para nosotros. Y en esta vida, hermano, también todo lo que existe es nuestro. También. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer que ya Dios nos los dio. Y empezar a vivir una vida que verdaderamente, hermanos, seamos dignos de recibir aquellas cosas. ¿Por qué? Mire, lo que sucede, hermano, es que a un niño no le vas a dar lo que le vas a dar a un adulto, ¿verdad? Jamás en la vida a un niño de 5 años, de 7 años, le vas a dar pues lo que le vas a dar a un adulto de 20 o de 30 años. Jamás. Entonces tú esperas que ese niño crezca para dárselo. Como padre tú dices: no, mi hijo tiene 7 años y no le puedo dar ahora mismo lo que él puede recibir cuando tenga 30. Igual es con Dios, hermano. Dios espera que tú crezcas espiritualmente para bendecirte abundantemente. Dios espera que tú, hermano, salgas de esa vida de niño espiritual, de bebé espiritual, para bendecirte poderosamente. Pero habemos muchos, hermano, que no hemos crecido espiritualmente. Habemos muchos que todavía no sabemos perdonar. Habemos muchos que todavía no sabemos amar. Habemos muchos que todavía tenemos el corazón lleno de envidia, lleno de codicia, lleno de odio. Nuestro corazón aún es carnal muchas veces, hermanos. Todavía estamos mirando los placeres y deleites del mundo. ¿Cuántas personas, hermanos, oran por un buen trabajo y dicen: Señor, Padre, dame un trabajo, Señor, donde yo pueda tener un mejor ingreso? Padre, ayúdame, mira, tengo tantos hijos, tanta familia, mira mi casita, dice, nomás tengo 3, 4 sillas y todavía las sillas están con 3 patas. Señor, mira mi corralito, no tengo ni una gallina, Señor, mira, Padre. Y le piden a Dios, pensando que Dios les va a dar, pero, hermano, no ayudan en la iglesia. Cuando le dicen: hermanito, vamos a predicar, no, hermanito, no puedo. Hermanito, para limpiar el templo, no, hermanito, no puedo. Hermanito, para hacer esto y el otro, no, hermanito, no puedo. Y así se pasan la vida, hermano. Y a veces, hermano, a la iglesia van solamente una vez al mes, pero están siempre queriendo pedirle a Dios y queriéndolo manipular para que Dios les dé a su antojo. Hermanos que a veces no obedecen al pastor, no obedecen en la iglesia. A veces, hermanos, pasan su tiempo criticando, hablando. No tienen ningún cargo en la iglesia, y si tienen algún cargo no lo hacen bien, lo hacen mal. El trabajo que hacen a veces son carga en vez de ser ayuda dentro de la iglesia. Y entonces cuando ellos van a orarle, a pedirle algo a Dios, ¿Dios qué les va a dar? Si Dios dice en su palabra: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Pero, hermanos, si en lo poco que Dios nos está dando, en lo poco que vemos que Dios nos manda hacer, no lo hacemos, no cumplimos, no somos diligentes, no somos responsables, no ayudamos,
Y en vez de ser ayuda, somos cargas, somos problemas. ¿Cómo cree, hermano mío, hermano amado, que Dios nos va a bendecir de esa manera? No lo va a hacer el Señor. Dios va a decir, tienes que cambiar, tienes que ser diferente, tienes que aprender a perdonar primeramente, tienes que aprender a amar, tienes que ser servicial, tienes que ayudar dentro de la iglesia. Sacúdete esa clase de vida que llevas. Así vive el que no conoce de Dios. El que conoce de Dios es diferente, hermano. Mira la Biblia, mira la palabra. ¿Cuándo Pedro recibió esa bendición de la pesca milagrosa? ¿Cuándo? Cuando le sirvió al Señor. Primero él tuvo que servirle a Dios. Y es que Jesús llegó y ahí estaba Pedro en su barca y el Señor le dice, Pedro, préstame la barquita que voy a predicar. Y entonces Pedro, que estaba ocupado trabajando, estaba lavando sus redes, limpiando sus redes, que él era pescador, estaba ahí con su botecito limpiando. Dice que él dejó de hacer eso para servirle a Dios. Y entonces dice que el Señor se subió en el bote de Pedro y empezó a predicar. Hermano, y antiguamente la Biblia dice que esa gente que predicaba, no predicaba media hora, 15 minutos. Hermanos, esos predicaban todo el mediodía, si es posible. Y Jesús ahí predicándole a la gente, hermano. Yo no sé cuántas horas estuvo Jesús sobre la barca de Pedro, ahí predicando a la gente. Bendito sea el Señor. Y ahí Pedro esperando que el Señor terminara de predicar, hermano, y Jesús pues predicaba hermoso. ¿Quién quería irse cuando Jesús predicaba? Bien, la gente quería que Jesús siguiera predicando. Dice que lo seguían, que Jesús se escondía para descansar o para hablar con sus discípulos, y la gente, hermano, aparecía donde Jesús estaba y le decían, Señor, háblanos, Señor. La gente sedienta de escuchar la voz de Dios. ¿Quién no va a querer escuchar a Dios? Pues, hermano, estoy seguro que si ahorita mismo Dios quiere hablar contigo, tú vas a correr a hablar con el Señor. Bendito sea Jesucristo, aunque ya te está hablando por esta palabra. Alabado sea el Dios Todopoderoso, mi hermano. Hay que saber pedir. Mira el bien común. Dijo aquel hombre que hizo una petición. Dijo, Señor, bendíceme, Padre, para yo poder también ayudar a los que me rodean, para yo también bendecir a los que me rodean. Mire, hermano, en la Biblia encontramos un hombre llamado Cornelio, Hechos capítulo 10. Este hombre, hermano, todo lo que Dios le había dado lo había bendecido, aunque este no era judío, sino era un romano, pero era un hombre que había conocido a Dios. Dios había tocado su corazón de este hombre llamado Cornelio. Y dice que este hombre, hermano, les hacía templos a los judíos. En ese tiempo le llamaban pues a esos lugares sinagogas, ¿verdad? Dice que él les había hecho sinagogas, que este hombre tenía dinero. Dice que este hombre ayudaba a la gente necesitada. La gente necesitada iba a pedirle y este hombre los ayudaba. Este hombre, hermano, era muy dadivoso, amaba a su prójimo y se preocupaba por su prójimo, hermano. Y era un gobernante, era una persona importante, como decir un alcalde, ¿verdad? Como decir un presidente regional, algo así era este hombre. Y él le daba a la gente, hermano, apoyaba a la gente, servía a la gente. Y así mismo, hermano, era un hombre de oración. Mira, era un hombre que ayunaba, que oraba. Pero él no utilizaba la oración o el ayuno para querer manipular a Dios, o que él tomaba también o daba a la gente o servía a la gente para manipular a Dios. No, nada, hermano. Él lo hacía todo eso en gratitud al Señor. Él lo hacía todo eso porque amaba a su prójimo. Él hacía todo eso, hermano, por adorar al Señor. Alabado sea Jesucristo. Él había aprendido verdaderamente lo que es ser un verdadero creyente. Vemos la petición también, hermanos, de Abraham, cuando él intercede por Sodoma y Gomorra. Él intercede y le dice, Señor, si hubieran 50, Padre. Y el Señor le dice, si hubieran 50 no mandaría el castigo. Y después dice, Señor, 40, 30, 20, 10. El Señor decía, no mandaré el castigo. Mira, este hombre, su petición era por los demás. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso es cuando uno mira la necesidad de otro y se preocupa. Cuando uno se atreve, hermano, alabado sea Jesucristo, a llegar a la presencia de Dios, no sé, en ayuno, en oración, en lo que tú sientas, pero a interceder por los demás.
por los que no tienen a Cristo, porque tú ya lo tienes, porque tú ya eres hijo de Dios, porque tú ya tienes todas las bendiciones de parte de Dios. ¿Ya qué vas a pedirle a Dios para ti? Sabiduría únicamente, como dijo Salomón. Ahora, si tú tienes problemas de salud, bueno, pedirle al Señor: Señor, sáname. Ahora, Señor, ¿por qué será que estoy enfermo, Señor? Uno tiene que hacer una reflexión. De pronto nuestra enfermedad, hermano, es porque Dios quiere hablarnos de alguna manera y nosotros no queremos escucharlo. Por ejemplo, en la Biblia encontramos un hombre que dice que él le servía a Dios, pero un día cayó enfermo. Y en ese tiempo de enfermedad, él dice que empieza a llorar y le dice: Señor, pero si yo te sirvo, Señor, pero si yo estoy siempre en tu iglesia, Señor. Y el Señor le dice: ¿sabes por qué te he puesto en esta cama? Para que recién tú me escuches, porque tú has dejado de oírme, porque ahora tú crees que todo lo puedes hacer tú. Tú te crees el hombre orquesta, que todo lo sabe, que todo lo conoce, y ya te has olvidado de escuchar mi voz. Ya no escuchas mi voz, ya te crees que lo sabes todo, y ahora en esta cama te das cuenta que no, que necesitas depender de mí, ¿verdad? Y él llorando le dijo: sí, Señor, perdóname. Mire, hermano, lo que le pasó a Job, y Job también fue delante de la presencia de Dios a clamar, y Dios le dio una respuesta. El pueblo de Israel, hermano, cuando en el tiempo de la reina Esther, también ellos fueron a buscar a Dios, también en oración, para pedirle socorro, para pedirle ayuda, porque iban a ser destruidos, porque los iban a matar. Pero esos hermanos son peticiones, bendito sea el Señor, por si estas necesidades de socorro, ¿verdad? Este hombre llamado también Ezequías, dice la Escritura, que vino el profeta y le dijo: mira, vas a morir. Y él, ¿cuál fue su petición? Señor, dame vida, no quiero morir todavía. Y le pidió a Dios con lágrimas en sus ojos, y le pidió, pues, hermano, vida. O sea, son ciertas peticiones, alabado sea el Señor, como por ejemplo el ciego Bartimeo, que le dice: Señor, quiero recobrar la vista. Son peticiones así porque tú quieres ser sano. Y cuando dice que cuando Bartimeo fue sano, seguía al Señor en el camino. O sea, hay que saber pedir. Cuando sabemos pedir, vamos a tener una respuesta instantánea. Bendito sea el Señor. Pero miremos cómo los hombres de Dios, mujeres de Dios supieron pedir. Ana, cuando le pide un hijo a Dios. ¿Por qué le pidió un hijo a Dios, Ana? Porque ella era infeliz, hermano. Porque ella vivía triste. Porque ella vivía angustiada. Su vida era una vida de dolor y sufrimiento. Y ella entendió que la única ayuda que podía encontrar estaba en Dios. Y ella le pidió un hijo. Señor, quítame aflicción, quítame afrenta, le dice, Señor, con lágrimas en sus ojos. Le dijo: Señor, tú me has hecho mujer y no tengo hijos, Señor, y yo quiero tener hijos. Entonces Dios le escuchó su oración, hermano. ¿Y para qué quería un hijo? Para ponerlo al servicio de Dios. ¡Qué maravillosa petición, hermano! ¿Tú crees que eso no le va a motivar a Dios? ¡Claro que le motiva a Dios, hermano! Que nosotros le pidamos, pero para extender el reino. Que nosotros le pidamos, pero para poner al servicio de Él. Que nosotros le pidamos, hermano, si tú le vas a pedir al Señor una billetera llena de dinero, y para el que el Señor sepa escucharnos, hermano, es porque lo vas a poner para el servicio del reino de Dios. Mira lo que hizo Nehemías, bendito sea el Señor. Dice que el pueblo de Israel, hermano, estaba en escombros, estaban quemadas la ciudad, las murallas estaban derribadas. Y él fue en clamor a Dios y le dijo: Señor, ayúdame, yo quiero reparar esas murallas de mi pueblo, yo quiero levantar esas murallas de mi pueblo. Señor, ayúdame, ponme en gracia delante del rey y de todo lo que sea necesario. Oye, hermano, Dios le dio abundancia de bienes a Nehemías. Oye, Nehemías se volvió rico en un ratito, hermano, pero ¿sabes qué hizo con todo ese dinero Nehemías? Reconstruyó la ciudad de Jerusalén. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué petición que Dios se la pudo responder en un instante, hermano! El hombre de la noche a la mañana era rico, tenía hombres a su servicio. Él podía hacer una llamada telefónica al rey y el rey le mandaba lo que él pidiera. Él podía llamar a donde sea y le traían todo lo que él necesitaba, hermano. Ese hombre tenía el mundo a sus pies en un instante con una sola y simple oración. Pero ¿sabes para qué pidió este hombre? Para reconstruir Jerusalén, el pueblo de Israel. Qué hermoso, hermano.
Hay que saber pedir, hermano amado, a nuestro Padre Celestial, y Él va a responder en un instante. Este es el mensaje para el día de hoy. Amigo, amiga, solo tienes que llegar a Dios por medio de una oración y tu vida será transformada. Te invitamos a orar con nosotros en este momento. Gloria a Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Sí, Padre, que aprendamos a pedirte, Señor amado, no para deleites y placeres, Señor, sino que aprendamos a pedirte, Padre, para extender tu reino, Padre mío, para ayudar a aquellos que necesitan, Señor, de tu bendición, Padre Santo, y que podamos, Señor, ser llenos de tu sabiduría, Padre, para poder